Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es increíble cómo afecta una hora, ¿verdad?, que nos falta de sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el de audiovisual, ¿verdad?, no podía cambiar el audio. El de los cantos se le olvidó cómo comenzar. El del micrófono se le cayó el micrófono, ¿verdad? Y a mí, ya ni sé la letra que aquí leí. Después van a estar los ojos sobre el hermano Meinaldo que trae los anuncios, a ver qué tal. Pero el tema del día de hoy es, pero tú sigue amando. Ese es el tema. Entonces, para que ustedes lo pongan ahí en sus boletines, pero tú sigue amando, pero tú sigue amando. Es el tema del día de hoy. Va a estar basado en Mateo capítulo 24. Pero es fácil, fíjense, es fácil amar cuando los que te rodean dan muestras de cariño, de comprensión, de amor, de lealtad. Es decir, vea, siempre es fácil amar, vea, cuando lo que te rodea, pues es amor, es misericordia, vea, es lealtad, es amistad. Todo eso es fácil, ¿verdad?, amar. Pero de lo contrario, es muy difícil amar. De lo contrario, es muy difícil amar. Entonces yo quiero animarlos en este día de seguir amando a sus semejantes, ¿verdad?, de seguir amando a sus prójimos, de seguir amando a su familia, a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias adversas. ¿Ya? Por eso la razón, ¿verdad?, de este mensaje lo titulé, ¿verdad?, pero tú sigue amando, ¿verdad?, pero tú sigue amando. Ahora Jesús nos advierte lo siguiente en Mateo 24, vamos a ir para Mateo 24. Ahora aquí habla específicamente o está hablando acerca de la segunda venida, es decir, de las señales que van a venir, de que las cosas que van a pasar antes de su venida. Unos también lo interpretan en cuanto al año 70 después de Cristo, lo que pasó, ¿verdad?, en aquel entonces, de la destrucción de Jerusalén y el templo. Pero algo que quería yo enfatizar en este pedacito es acerca de que cómo todas esas cosas hacen que entonces la persona como que se le baje el amor. Entonces yo más que nada voy a agarrar esos aspectos de este pasaje. Entonces aquí nos advierte, vea, lo siguiente en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 13, lo voy a leer. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será de principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces otra vez, el tema del día de hoy no va a ser estudiar el pasaje y cómo se traduce en el sentido de la historia del día de hoy, o en el año 70, o acerca del fin del siglo. O sea, no vamos a enfocarnos en estudiar el pasaje así, versículo por versículo, en cuanto a lo que está diciendo Jesús acerca de las señales de los últimos tiempos. Pero quiero enfocar más que nada eso de cómo uno siga amando a pesar de que lo que nos pase en la vida. Porque tal vez nosotros digamos: bueno, lo del año 70 ya pasó, no nos toca a nosotros. Otros dirán: bueno, yo creo que yo me voy a morir antes de que todo esto acontezca. Entonces, o sea, por eso el día de hoy quiero plantear, o quiero ver esas cositas que indica acerca que lo que puede enfriar nuestros corazones, que puede enfriar el amor en nosotros el día de hoy, ¿verdad? Entonces ahora, vea, sabemos ya otra vez de lo que Jesús está hablando desde las señales antes de su venida, y entre ello, vea, también unos dirán, vea, que es lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Vea, pero yo quiero recalcar, ¿verdad?, que el hecho de que Jesús preparó a sus discípulos para lo peor.
Es decir, hay muchas personas, ¿verdad?, pues, que van a pensar, bueno, yo ya que sea cristiano todo me va a salir bien, ¿verdad? Ahora que yo soy cristiano, ¿verdad?, todo el mundo me va a amar, ¿verdad? Ahora que soy cristiano, ¿verdad?, no voy a padecer nada. Ahora que soy cristiano, como que las cosas van a ser mucho más fácil y por lo tanto, ¿verdad?, yo voy a amar más a los demás porque me va a salir de una manera natural y porque no va a haber ni un problema. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, no nada más aquí, sino en muchas partes, que Jesús, ¿verdad?, preparaba a sus discípulos para lo peor, en el sentido de circunstancias adversas en contra de ellos. ¿Verdad? No les dijo, mira, ¿verdad?, si me siguen, ¿verdad?, todo será color de rosa, ¿verdad?, y nada malo les va a pasar. Sino que les dijo, miren, esto y esto y esto va a pasar, y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Él les está diciendo de que lo contrario, es decir, va a estar la cosa difícil, tan difícil, que algunos van a tropezar, que algunos no van a persistir. Dice, pero eso sí, el que persevera hasta el fin, ese sí va a ser salvo. Entonces Él ya de una vez le está advirtiendo lo que va a venir, para que ellos no flaqueen y no caigan, y de repente no sean salvos. Entonces, ahora es tentador hablar de pasajes donde solo se habla positivamente de la vida del cristiano. Pero si somos honestos, ¿dónde están esos pasajes? ¿Dónde están esos pasajes? Las citas que hablan de cosas positivas de la vida del cristiano son cuando el cristiano hace bien en momentos difíciles. Es decir, habla cosas positivas, pero en cuanto al ejemplo del cristiano, a pesar de las adversidades, o sea, cuando uno ve en la Biblia, cuando el cristiano está siendo luz en medio de las tinieblas, cuando el cristiano soporta la tentación, habla de cuando el cristiano soporta las pruebas. Si se fijan, o sea, como dicen en inglés, el environment, o sea, el ambiente, o sea, todo alrededor del cristiano son cosas adversas. Y ahí en la palabra de Dios nada más nos enseña cómo a seguir adelante. Entonces uno puede ver, bueno, o sea, realmente no hay una parte donde diga y kumbaya y todos estaban muy bien y no había ni un problema y todo eso, sino que las cosas buenas que pasaban eran en medio de cosas malas que estaban sucediendo alrededor. Ellos, ¿por qué? Por seguir fieles al Señor. Entonces, vea, cuando lo que hay que ver es cómo, a pesar de las pruebas, las tentaciones, de las tinieblas que están alrededor y las cosas malas, de que cómo el cristiano debe seguir amando a pesar de. Y los otros pasajes que hablan de positivamente de la vida del cristiano, se trata de pasajes en donde se encuentra acerca de nuestra esperanza venidera, acerca de lo que va a venir, y cielos nuevos y tierra nueva, y nuestro cuerpo transformado, o sea, de todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros. De eso sí, también habla acerca de cosas futuras, cuando el cristiano va a tener ya un cuerpo redimido. Ahora recuerden, ahorita nosotros nos encontramos como los israelitas, que se encontraban en el desierto. O sea, el día de hoy, ¿verdad?, estamos como los israelitas. Acuérdense que ya cuando uno se bautiza, ya cuando uno se hace parte del pueblo de Dios, es como en el caso de los israelitas, como cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad?, cuando ellos salieron de la esclavitud. En este caso nosotros de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros salimos, pero ahorita todavía no nos encontramos en la tierra prometida, sino que nos encontramos en medio en el desierto. Entonces recordemos de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos fortalecemos en la esperanza venidera, en eso nos fortalecemos. Así, vea, como también Josué y Caleb, que decían, no, si nosotros podemos tomar la ciudad, no, si Dios está con nosotros, no, sí, y ellos fueron los que sí entraron, los demás no. Entonces es muy importante ver, o sea, cómo ellos se fortalecían ¿en qué? En lo que iba a venir, a lo que iban. No se fortalecían diciendo, qué bonito este desierto, no decían, qué bonito este desierto, oh, wow, sí. No se fortalecían de esa manera, sino viendo lo que venía. Ahora, eso sí, así como ellos tenían la bendición del maná, ¿se acuerdan? Ellos tenían la bendición del maná en medio del desierto, de la columna de fuego en la noche, que les daba calor, ¿verdad? Mientras ellos estaban, ustedes saben cómo en el desierto, en la noche, frío, helado, y ellos tenían la columna de fuego. O en el día, está el solazo, ¿verdad? Pero ¿qué había? La columna de nube. También la bendición de que no se les hincharon los pies. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice, acuérdense, no se les hincharon los pies? Y también menciona acerca de las ropas que no se les envejecieron, ¿verdad? También habla de eso. Entonces todas esas cosas eran bendición a pesar de donde se encontraban.
Y como también el hecho de que ellos gozaban la presencia misma de Dios. Entonces uno también, eso sí, lo que les digo, en eso sí, por ejemplo, se puede decir que es igual a nosotros. En el sentido de que nosotros vamos a gozar de las bendiciones que Dios nos da aquí, a pesar de todas las cosas malas que pasan. Todas las cosas buenas son bendición de Dios. Y el hecho de que también podemos gozar de la presencia de Dios. Y podemos agradecer, reconocer y agradecer las bendiciones que Él nos da cada día. Así como ellos también podían agradecer todo lo que el Señor les proveía cuando estaban en el desierto. Entonces, volviendo al pasaje de Mateo 24, ¿qué cosas contribuyen a que el amor de alguien se enfríe y no persevere hasta el fin? Y por lo tanto, pues no llegue a la tierra prometida, como por decirlo como en la ilustración que estamos dando. Bueno, si se fijan, en Mateo 24, del versículo 4 y 5, en Mateo 24, versículo 4 y 5, podemos decir el engaño. Del versículo 6 al 8, podemos decir el dolor. Y del versículo 9 al 12, la maldad o el ser aborrecidos. La maldad. Esas tres cosas realmente pueden enfriar el amor de alguien. ¿Puede el engaño afectar tu amor? Pues sí, puede afectarle. Después de que Jesús mostró tanto amor a los hijos de Israel, después de tanto amor, haciéndoles bienes, ¿se acuerdan que también les dio de comer? ¿Se acuerdan que también cuántos no sanaba? Y venían multitudes a él y a todos sanaba. Y a los endemoniados, los libraba de los demonios, y hasta muertos resucitó. Entonces uno puede ver, todas las cosas buenas que él hizo y buenas que él hizo. Y a pesar de todo eso, ¿qué pasó? Terminaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Y lo mandaron a morir a la cruz. Imagínense, después de todo ese amor tan grande que él tenía para con ellos. Ahora no sé, ahorita aquí poniendo una pausa, pienso, ¿se acuerdan cómo la palabra de Dios dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora estamos hablando de cómo el día de hoy estamos hablando de que cómo, pero tú sigue amando. Y cómo es muy fácil dejar de amar cuando las circunstancias son adversas. O cuando no te aman las otras personas. Ahora imagínense estar en una situación en la cual usted sienta, usted sabe que usted ama más a los demás. Y que el amor de ellos es nada más recíproco, es decir, la única razón por la que ellos lo están amando a ustedes es porque usted los ama. ¿Cómo se sentirá eso? Imagínense, os digo, porque de Jesús y todos los que estaban aquí en la tierra, ¿quién amaba más a quién? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús era el que amaba a todos les mostraba un amor tan tremendo. Y la Biblia dice, otra vez como decimos, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces imagínense, uno estar amando y amando y amando, y nada más saber que pues la única razón por la que lo están amando de vuelta es porque usted le está amando. Pero ¿qué pasa si usted no deja de amar? Porque en el caso de Jesús, Él nunca dejó de amar. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona, Él ya no entiende su amor como amor? Es decir, esa otra persona ya se siente, aunque no lo sea, se siente ya no amada por usted. ¿Va a ser recíproco su amor? Pues no, porque ya no siente ese amor. ¿Por qué? No porque usted haya dejado de amar, sino porque simplemente ellos no lo entienden como amor o ya están en una mente egoísta o algo. Entonces imagínense estar así, aquí en la tierra y amando y amando y amando y amando, y saber que los demás nada más lo están amando, pero porque usted lo está amando. Y es cierto que eso pasa el día de hoy o no. Que por ejemplo hasta personas que ya hasta son cristianas dicen, ¿verdad? Bueno, ya no siento el amor de Dios. O yo le oro y le oro y le oro y no veo nada. O yo estoy aquí y allá y todo. O bueno, si Dios realmente fuera amor, no pasaría esto, ¿verdad? No dejaría que esto pasara y todo eso. ¿Y qué es lo que hacen? Así justifican o se excusan de alejarse de Dios. Yo ya no puedo. Y ya se van. Entonces, así también tratamos el día de hoy así a Dios. A pesar de que Él sí nos ama, nos sigue amando. Pero tal vez nosotros ya tenemos confundido de quién es Dios y hemos tenido una interpretación
equivocada, o ya no tenemos fe, ya no estamos leyendo la palabra de Dios, para acordarnos de quién es, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces, hablando otra vez aquí de cómo puede el engaño afectar tu amor, y dijimos que sí. Uno dice, bueno, ¿dónde está el engaño? Porque acabamos de decir de cómo Jesús, ¿verdad? Cómo amó a todos y cómo sanó y cómo echó fuera demonios y cómo hizo bienes y todo eso. Pero luego dijimos de cómo de repente las personas mismas que estaban recibiendo todos esos bienes, a la mera hora le dijeron, crucifícale, crucifícale. Ahora, ¿por qué? ¿Se acuerdan quiénes estaban soliviantando a la multitud? Los fariseos y los escribas. Es decir, ¿se acuerdan cuál es el primer punto de que cómo una persona puede flaquear en su amor? El engaño. El engaño. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos y los escribas siempre andaban diciendo, este no es hijo de Dios. Este es un pecador, porque hasta el día de reposo no lo guarda. Y hace esto y hace aquello. Entonces siempre están los que están engañando. Y la persona lo escucha hasta que de repente se la cree. Entonces, en el momento en que uno se cree las mentiras de un engañador, sea quien sea tu primo, sea tu amigo, sea tu compañero de trabajo, sea quien sea, entonces tu amor, ¿por qué? Porque creíste al engañador, creíste a alguien que estaba contradiciendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, uno puede ver qué fue lo que pasó con ellos, ya que a la mera hora dijeron crucifícale, pues le dieron entrada ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Le dieron entrada al diablo. Los escribas y los fariseos engañaron al pueblo para que se levantaran contra él. Ellos le creyeron más a los malos. Y hasta uno de sus discípulos le dio cabida al diablo en su corazón. ¿Se acuerdan que dice? Y el diablo entró en su corazón. ¿De quién estamos hablando? De Judas. Del mismo Judas, y consta que estamos hablando de Judas, que siempre estuvo, no nada más con la multitud de allá afuera, sino junto con él y viendo lo mismo y todo, igual que los demás apóstoles. Entonces uno puede ver, pero cómo que de repente, de una u otra manera, es engañado y fue el traidor. O sea, lo contrario de amor, ¿no? Lo contrario de amor. A pesar de que se encontraba ahí con el amor encarnado, por decirlo así, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y Jesús era Dios en la carne. Entonces uno puede ver, cómo es realmente increíble hasta qué bajeza uno puede llegar. Entonces, el engaño enfría el corazón de una pareja. Ahora, tal vez cuando ustedes están hablando de matrimonio, dicen, no, pues obviamente el engaño afecta mucho el amor. Tal vez ustedes estarán pensando en el sentido de infidelidad. Entonces, bueno, pues obviamente, ¿verdad? Que la persona afectada, es decir, la persona víctima de la infidelidad de otro, obviamente su amor va a quedar afectado. Pero específicamente ahorita no estoy hablando de ese tipo de engaño, sino me estoy refiriendo cuando en la pareja no ha habido eso, pero así como estamos diciendo lo que dice Mateo 24, de quiénes son los engañadores, así como se refiere de personas que están diciéndole a usted doctrina falsa, de personas de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos y todo eso, que le están diciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces ahora imagínense hablando ya de un matrimonio, de una pareja, el cual uno de ellos está escuchando puras mentiras y se les está creyendo. Ay, mira, tu esposo esto, o tu esposa aquello, o mira, o están escuchando malos consejos. De la esposa dice, no, mira, tú rebélate contra tu marido, vea, tú haces esto, tú haces aquello, no seas tonta, y así. Y entonces la persona que anda escuchando eso, de repente su corazón queda engañado, y el amor que antes tenía, ya no lo tiene. ¿Por qué? Por andarle poniendo atención a un engañador o engañadora. Entonces igualmente el esposo, ¿verdad? Si de repente está diciéndole, de repente los compañeros, y luego, ¿qué pasó? Y luego, te llamó tu vieja, y luego, mira, que eres un esto, eres un aquello, ¿verdad? Y todo, pues tú tienes que ser macho, o sea, pues quién manda, tú no le contestes, y quién sabe qué, y poniéndole consejos también malos a él, ¿verdad? No, pues tú manda, tú aquello, ¿verdad? Y ya tratan a la esposa como una posesión. Y entonces uno puede ver cómo, cuando uno escucha, ¿verdad?, el mal consejo, el engaño, las mentiras, una doctrina falsa, o sea, ideas falsas de alguien, puede afectar tu amor para con otros. Entonces uno puede ver, o sea, una cosa que afecta completamente el amor es el engaño. Entonces tengamos mucho cuidado de no ser engañados.
de no ser engañado. Entonces por eso lo estoy aplicando esto en cuanto a todo tipo de engaños, ¿no? Que afecta realmente el amor de uno. O los hijos, cuando los compañeros de la escuela están diciendo, ay, que tú todavía tienes que andarle pidiendo permiso a tu padre, ay, mira que tú todavía tienes que que no te deja aquí, no, hombre, tú revélate, ¿verdad? Tú ya estás grandotote, ¿verdad? Dile que te compre un celular, ¿verdad? Y no hagas la tarea, ¿verdad? No, tú dile que sí, ¿verdad? Pero de repente nos vamos de parranda, ¿verdad? Y ellos piensan que estás en la escuela, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son? Engañadores. Y la persona cuando entonces, el hijo cuando se la cree, empieza a ser rebelde. Es decir, empieza ya a dejar de amar, deja de hacer todas esas acciones, todas esas cosas que significan amor hacia sus padres y empiezan a hacer lo contrario. Entonces uno puede ver cómo tiene que ver con todo tipo de cosas, ¿verdad? Como si cuando caemos en el engaño, nuestro amor baja, no sube, sino baja. Entonces, acuérdense, los 3 puntos de hoy. Y hablando acerca de como eso que les decía, obviamente el engaño en cuanto a infidelidad, obviamente va a afectar el amor de uno. Pero prácticamente cuando se trata de amor de infidelidad, se puede decir que cubre los 3 puntos del día de hoy, es decir, que es un engaño, causa dolor y es maldad. Son las 3 cosas, ¿no? Pero vea, quiero hablar entonces otra vez del engaño desde este punto de vista del pasaje, vea. Cuando habla de engañadores, está hablando de falsos maestros, vea, que enseñan doctrina mentirosa, así como los fariseos engañaban a la gente diciéndoles que Jesús, vea, no era el Hijo de Dios, sino un pecador digno de la cruz. Entonces, así el día de hoy, pues hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Entonces es muy importante, vea, que en el caso de nosotros, vea, no nos engañemos, sino que nos fijemos en lo que es la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es la palabra de verdad, la palabra de verdad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros no nos dejemos inculcar por otras personas, porque entonces nuestro amor va a tambalear. Ya cuando usted, por ejemplo, si usted siente que alguien, o sea, no necesariamente tiene que ser su esposo, su esposa, puede ser sus hijos, o puede ser alguien que usted conoce, y de repente usted ve como que ya no le ama, y usted se queda, pues, ¿qué hice yo, verdad? O sea, se queda pensando, pues, ¿qué fue? Y todo eso, y usted se da cuenta de que, pues, no, o sea, yo no veo ninguna causa. Es muy bueno hablar con esa persona y ver, ¿verdad?, si no hay alguien que le está influyendo. O sea, tal vez alguien o por otro lado, en la casa, o me refiero en la calle, o por teléfono, o en la escuela, ¿verdad?, o donde sea, de una u otra manera, él está cayendo, ¿verdad?, en el error, él está cayendo en creerse mentiras que otros le están diciendo, otras influencias. Por ejemplo, los muchachos que ahí siempre hacen esto, también a veces aplican unas cosas para la iglesia, pero los muchachos que ahí siempre, a los muchachos le dicen a otros muchachos, no te dejes influenciar por tus padres. Ahora, nuevamente el que dice eso es porque realmente quiere, ¿qué? Él ser el influyente. Ahora, eso pasa también en la iglesia. Me acuerdo cuando estábamos hablando de división y todo eso en México, que ahí siempre cuando dicen, no le hagas caso, vea, y dicen, vea, ya sea al anciano, al predicador, y todo eso y aquello, eso, y luego, mira, tú te dejas mangonear, o tú te eso y aquello. Esa persona es la que quiere hacer eso contigo. Esa persona es la que quiere tenerte así, vea, la sartén por el mango, te quiere tener ahí. Entonces es muy importante que hay siempre las personas, vea, que te echan de una u otra manera, es que ellos quieren tener ese cargo, que ahorita esa función la tiene tal vez tu papá o tu hermano mayor o tu cónyuge. Entonces muy importante. Entonces vea, si a ti te falta amor, si a ti te está pasando eso, que te falta amor, checa, vea, si no estás recibiendo y creyendo las mentiras y los malos consejos de engañadores. Como dijimos, ya sea tu pariente o ya sea tu amigo o tu compañero de trabajo, checa, vea, revísate, vea, examínate. Y otra vez, si tú eres una persona que tú no ves absolutamente ninguna causa, pero que ves como que la otra persona se está alejando o algo, pues también, o sea, investiga a ver si no estás siendo influenciado por alguien que tú no sabes, Hebreos 3, voy a ir a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿Qué dice ahí? Hebreos 3, 12 al 14.
mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y se fijan, o sea, es cuando entonces ya afecta la fe, también va a afectar el amor. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Imagínense, es algo que es a diario. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, a cada uno de vosotros, ninguno de vosotros, se endurezca, ¿qué dice ahí? Por el engaño del pecado. Entonces, fíjense cómo nuestro corazón puede endurecerse por el engaño del pecado. Entonces, por eso es muy importante. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, acuérdense, con tal de que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, nuestra confianza del principio, así como decimos en Mateo 24, que dice Jesús, pero el que llega hasta el fin, sea fiel hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Cómo el engaño puede endurecer, ¿verdad?, nuestro corazón. Ahora, hablando del segundo punto, ¿puede el dolor afectar tu amor? Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a Mateo para que nos acordemos ya. Mateo, ¿por qué estamos diciendo eso del dolor? Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Mateo 24, 6 al 8. Entonces la pregunta es, ¿puede el dolor afectar nuestro amor? Pues la respuesta es sí. Mira. Entonces fíjense, Mateo 24, 6 al 8, fíjense el contexto de aquí. Dice, y oiréis, después de que dice que como muchos se engañarán, en el versículo 5, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí lo están leyendo? Es en Mateo 24, 6. Ahora es interesante cómo dice ahí, ustedes van a escuchar esto y muchos se van a turbar. Dice, y esto que todavía no es el fin. Y es cierto, no es cierto que cuando hay guerras, cuando hay problemas sociales, cuando de repente, ay, ¿quién está en el poder? Y todo eso, ay, todos se turban. Y parece como que, ¿qué pasó con tu amor? Como que flaquea el amor, ¿verdad? Como que de repente porque pues está turbada la mente. Y el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice ahí, será principio de dolores. Esto nada más es la introducción. Dice, esto es principio de dolores. Y por eso aquí le pusimos, ¿verdad? ¿Puede el dolor afectar tu amor? No, sí. ¿Por qué? Porque si de repente, hasta no nada más el dolor físico, el hecho de que te estén haciendo algo malo, sino hasta los rumores, hasta escuchar esto y aquello, las personas se turban en su corazón y todo. Y si se turba en su corazón, ¿se turba para crecer en amor o lo contrario? Lo contrario, ¿verdad? Como que se contrae, como que es cierto, no es cierto que cuando vienen así cosas, me refiero, vamos a decir, un terremoto, o vamos a decir una guerra, o algo así, de repente se ve realmente lo que hay en el corazón de las personas. Unas personas que sí tienen el amor de Dios, ¿qué es lo que hacen? Ayudar al prójimo, ¿verdad? Cuando están en esas cosas. Pero el otro, que no está así fundado en la roca, en el fundamento que es Cristo, luego dice, sálvese quien pueda, cada quien rásquese con sus propias uñas. Bueno, sí dicen unos, pero y acumular y todo aquí, y esto es mío, y saco mis armas y todo, y que nadie venga aquí cerca de la casa porque los vuelo. Y así hay, o sea, personas que uno se queda, ¿qué pasó? Entonces, ¿pero por qué? Por eso de las guerras, y por eso de tribulaciones, y por eso de que terremotos, ahí dice, ¿verdad? O reino contra reino, pestes, hambres, todo eso, y eso es principio de dolores. Entonces sí, o sea, todo ese tipo de cosas afecta el amor de las personas. De repente ya se está. Entonces, lo importante ahorita es que nosotros no veamos. O sea, que nosotros realmente estemos bien fundados en Dios. Que cuando eso pase, que sí afecte lo del amor, que no nos afecte. Que estemos nosotros bien cimentados en el amor de Dios. Entonces es tan importante. Me acuerdo cuando una vez estuve yo viendo acerca de lo que pasó en Nueva Orleans. Cuando ¿se acuerdan que
que cayó, ¿verdad? Me refiero, las aguas se metieron, ¿verdad? Hasta donde estaba el estadio y todo lo que pasó, ¿no? Toda esa tragedia. Y me acuerdo cuando algo que, oh, wow, yo me quedé esto ya. Porque yo me ponía en los zapatos, yo no sé si ustedes han hecho eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando pasa una tragedia en un lugar, pues uno se queda pensando, ¿qué haría? ¿Qué haría yo? Ahora, las personas que podían, antes de que vino la tormenta, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron, se fueron, vea. Tenían familiares o parientes o dinero para un hotel lejos de ahí o algo, pero se fueron, vea. Los que tenían transporte y todo eso salieron y salieron y salieron. Los que no salieron eran los que no tenían. ¿A dónde voy? No tenían transportes y todo eso. Y los más pobres se quedaron ahí, mientras que los demás salieron. Y yo pensaba, ¿y qué haría yo si yo estaría en esa situación donde ahí me quedé? Y yo pensé, no, pues yo caminando, lo que sea, pero yo me voy de ahí, digo, ¿para qué voy a andar quedarme? Eso pensé yo me voy caminando. ¿Para qué voy a andar ahí atorando esperando la ayuda del gobierno? Hasta que vi en ese documental que los que sí quisieron hacer eso, los detuvieron. Que había un puente, había pasadizos, o sea, había lugares en los cuales podían ellos salir de ese peligro en el que se encontraban. Y acuérdense, estaban así los muertos ahí todos y personas muriéndose así en la calle. Y entonces sí, había unos que empezaron a huir a pie y los detuvieron. Yo me quedé, o sea, eso ya es el colmo. O sea, sí, los detuvieron así en el puente y todo eso y no pasa y todo eso. O sea, como diciendo, tú eres de allá y, o sea, no quiero que afectes mi comunidad. O sea, de una manera... Y unos hasta con armas. Y hasta diciendo a los que venían de allá, mira, si yo tengo un arma y lo voy a usar. O sea, luego, o sea, en vez de decir, oh, ahí vienen los necesitados, o vamos a proveerles esto, ¿verdad? Aquí tengo esto, no te preocupes de esto. O sea, ahorita después llenamos aquí otra vez, o qué sé yo. Era lo contrario. Los que no eran afectados no permitían que los otros salieran de donde estaba la zona afectada y hasta los amenazaban y hasta con escritos de yo tengo un arma y que quién sabe qué, y así en las entrevistas diciendo sí, yo voy a defender lo mío y que quién sabe qué, que estos son un esto y aquello, así. Oh, wow. Entonces se fijan cómo cuando tragedias y todo eso y aquello es un odio, es un aborrecimiento. Entonces si se fijan ahí en el bueno, para eso voy al tercer punto, pero en cuanto a eso del odio, del aborrecimiento. Pero entonces uno puede ver aquí en este punto es de que cómo el dolor afecta a tu amor. Tarde o temprano, ¿verdad? De tanto de la aflicción y todo eso que tú tengas, o de rumores de cosas malas que van a pasar y todo eso, de una u otra manera puede afectar tu amor. Entonces por eso es uno que es bien importante que uno tiene que autoexaminarse en esos tiempos. Entonces ya Jesús de antemano le está diciendo todo esto, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Están advertidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sigan adelante, perseveren hasta el fin, que ese es el que va a ser salvo. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice ahí? Pero la carne es débil, ¿verdad? La carne es la que se aflige, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Es la que puede recibir dolor, ¿verdad? La carne es la que puede sentir todas esas cosas feas y malas y angustiosas. Entonces sí, o sea, tal vez usted esté dispuesto en espíritu, pero la carne es débil. Entonces uno tiene que comprender eso para cuando llegue la hora difícil, usted entienda, mire, o sea, en cuanto a su carne, en cuanto a eso, o sea, usted va a sentir otra cosa, querer hacer otra cosa. Pero, o sea, por eso, ¿qué dice que hay que hacer? Velad y orad, velad y orad, velad y orad. Muy importante, muy importante. Ahora ya el último punto es, ¿puede la maldad afectar tu amor? La maldad puede afectar tu amor, es lo último que dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice los versículos 9 al 12? Mateo 24, 9 al 12. Mateo 24, 9 al 12. Entonces os entregarán, dice, a tribulación y os matarán y seréis, ¿qué dice ahí? Aborrecidos de todas las gentes, imagínense, a causa de mi nombre. O sea, no porque estén haciendo a ustedes cosas malas,
sino porque me odian y porque ustedes son cristianos los van a odiar. Pues dice, por causa de mi nombre. Versículo 10, fíjense lo que va a pasar cuando pase eso, cuando sean muchos aborrecidos. Ahí ya lo dice el versículo 10. Muchos, ¿qué dice? Tropezarán entonces. Ahora, si dice tropezarán entonces, no se está refiriendo a los malos que los odian por ser cristianos, se está refiriendo a entre ellos. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Y qué va a pasar? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, afectará hasta tanto, así hasta los mismos discípulos, vea, que hasta entre ellos mismos, vea, se van a traicionar y todo eso. Y sí, aquí está y todo, y con tal de que a mí me salve, y se aborrecerán. Dice el versículo 11 y 12, vuelve a repetir lo de los falsos profetas, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces uno puede ver cómo también la maldad, ¿verdad?, afecta el amor, ¿verdad? El hecho de que lo aborrezcan a uno, ¿verdad?, cómo no va a afectar, ¿verdad?, el amor. Y otra vez, o sea, esto lo dice Jesús, ¿verdad?, para que antes de que pase eso, estén advertidos. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para que tengan amor, ¿verdad?, tengan fe y tengan amor. Acuérdense como en otra ocasión les mencioné cómo el amor y la fe están muy íntegros el uno al otro. Es decir, cuando uno aumenta su fe, su amor aumenta. No es posible aumentar en fe sin aumentar en amor. O sea, las dos están así agarraditas de la mano. Pero si baja la fe, va a bajar el amor. Entonces están así, ¿verdad? Entonces sí, o sea, la maldad y el que te aborrezcan va a afectar, ¿verdad?, puede afectar tu amor. ¿Verdad? El odio de otros contra uno, ¿verdad?, puede afectar el amor de uno. Y como dice ahí, hasta van a tropezar unos, tanto así que hasta ellos mismos también van a aborrecer a otros. Entonces, ¿cuál es la solución para que los engañadores, el dolor y la maldad no afecten mi amor hacia los demás y hacia Dios? Pues el versículo 14, ahí mismo, en el pasaje donde estamos, Mateo 24, 14, que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso se fijan como antes cuando mencionaba, y esto va a pasar, pero esto no es el fin, ¿verdad? Y esto va a pasar, pero es principio de dolores. Dice, pero ya después, ¿qué va a pasar? Dice, mas el que persevere el fin, este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La respuesta está en el evangelio, ¿verdad? El escuchar, el creer en el evangelio, el obedecer el evangelio. ¿Se acuerdan que el evangelio en 1 Corintios capítulo 15 dice, este es el evangelio que yo os he predicado? Dice el apóstol Pablo, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿verdad? Y luego después de cómo se apareció, ¿verdad?, a ellos. Y luego entonces, ¿y qué es obedecer el evangelio? Que no, Romanos 6, ¿verdad?, que nosotros muramos al pecado, seamos sepultados con Jesús y resucitemos a una vida nueva. Entonces esa es la solución. O como dice Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo empezó ese versículo? Porque de tal manera amó. Para fortalecer nuestro amor hay que acordarnos de quién es el que nos ama. ¿Quién es el que nos ama siempre? No importa que haya tribulación, espada, aflicción y todo eso, el que nos ama siempre es Dios, siempre es Cristo. Ahora es interesante porque ese versículo es Juan 3:16, pero nosotros estamos hablando de cómo eso es para fortalecer nuestro amor hacia los demás. Entonces primero me fortalezco en ese amor, ¿en qué? En el amor de Dios, que el amor de Dios que tiene para conmigo. Entonces Juan 3:16, ¿y cómo lo aplico? Primera de Juan 3:16, entonces vamos para allá. Entonces Juan 3:16 es donde dice el amor de Dios para nosotros, y primera de Juan 3:16 ya da una aplicación en qué debemos de hacer nosotros. Primera de Juan 3:16, y con eso terminamos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es la aplicación. Entonces, venga la fortaleza, que venga el amor de Él, que siempre Él siempre nos ama,
y cómo nosotros aplicarlo a los demás. Con eso terminamos. Y eso sí, quiero que quede bien claro. No estoy diciéndoles que nada más se fortalezcan en el amor para que cuando vengan todas esas tribulaciones usted tenga amor. No, sino que tengamos amor desde ahorita, ¿verdad? Es decir, no esperemos a tener amor hasta que tengamos dolor, ¿verdad? O hasta que tengamos aflicción, o hasta que el engaño y todo eso. No, acuérdense, ¿verdad? Desde ahorita, fortalecidos, para cuando venga el engaño no nos dejemos engañar. Cuando venga el dolor, no importa, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Como Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y luego también, como dijimos al final, también la maldad está alrededor de nosotros, y que eso no nos influya. Entonces a nosotros no vamos a ver, vamos a ser aborrecidos, que no tropecemos como los que él ya está diciendo que algunos van a tropezar, que nos seamos fieles hasta el fin. Gracias, Dios les bendiga. Entonces si hay una persona aquí que quiere bautizarse, entregar su vida a Cristo el día de hoy, puede dejárnoslo saber cuando el hermano de los cantos nos lo indique. Gracias, Dios les bendiga.